Las enfermedades autoinmunes tienen predilección por nuestras razas, sobre todo el lupus, ¿no? Etcétera. En cuanto a la edad, ya saben ustedes, por ejemplo, que en la infancia y en la adolescencia se presentan las glomerulonefritis postestreptocócicas, ¿no? Que son un grupo de glomerulonefritis postinfecciosas. También hay presencia de vasculitis IgA, que tiene que ver con la popular Genotschollen, ¿no? En la juventud aparecen lo que son los temas de las infecciones urinarias, cálculos urinarios, tuberculosis, ¿no? Y enfermedades autoinmunes, ¿no? Sobre todo nefropatía en lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y en adultos mayores, sobre todo las neoplasias y generalmente los problemas ocasionados por uropatía obstructiva, ¿no? Cáncer de próstata, enfermedad renal, neoplasias, etcétera, ¿no? También hay presencia de algunas vasculitis que pueden empezar en los pacientes ya un poco mayores, como por ejemplo el Wegener y algunas enfermedades renales, ¿no? También el tema del sexo tiene que ver con cierta predilección de ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ser varón tiene que ver con las litiasis, ¿no? Las nefrolitiasis, por ejemplo, por ácido úrico, ¿no? Que también se presenta, neoplasias, como por ejemplo el cáncer, algunas diabetes insípidas también están presentes más en varones y la glomerulonefritis. En las mujeres generalmente son nefroptosis, infecciones y algunas lesiones con un perfil de glomerulosclerosis y en algunos casos con hallazgos de histopatológicos compatibles con Kimes de Wilson, ¿no? Bien, eh, un ratito, por favor. En algún momento van a llevar obstetricia y ginecología y van a poder observar de que, por ejemplo, la gestación se asocia con varias enfermedades, en especial con estados hipertensivos del embarazo y en muchos de ellos causan pues esto, daño renal, ¿no? Proteinuria y lesión renal aguda, ¿no? Por ejemplo, preeclampsia y eclampsia, ¿no? A ver un ratito acá. Ya. Y también pues infección de tracto urinario, ¿no? La ocupación también influye mucho, ¿no? Muchos pacientes que no consumen agua debido obviamente a su actividad o trajín diario sufren de litiasis. Los metales pesados también se encuentran presentes, sobre todo los que consumen pues esto o trabajan con mercurio, plomo, arsénico y talio. Y otros, por ejemplo, con exposición a cancerígenos, sobre todo derivados del petróleo, cáncer de vejiga y cáncer renal. Algunos lugares de residencia también influyen, por ejemplo, en climas calurosos y secos, sobre todo litiasis, ¿no? Algunos antecedentes patológicos también son muy importantes. El tema de haber sido infectado, ya sea en piel o, por ejemplo, una faringitis, puede producir unas glomerulonefritis post-estreptocócicas. En otros casos pueden ser post-infecciosas, por ejemplo, por estafilococo aureus, etc. Por ejemplo, la infección por hepatitis B puede causar crioglobulinemia mixta, ¿no? Eso también está descrito. Es una enfermedad en la cual existen anticuerpos que precipitan con el frío por debajo de 30 grados, ¿no? Y, y al ser mixto causan pues complejos policlonales, ¿no? De IgG o IgM. Tuberculosis evidentemente puede causar esto, nefropatía por TB y lesión renal por diarreas agudas, ¿no? También. Algunas enfermedades autoinmunes, claro, son bien conocidas por causar lesión renal. Por ejemplo, el lupus es evidente que causa nefropatía por lupus, nefritis, que puede ser de manifestación típica y atípica, ¿no? Las típicas son las clases, ¿no? Tipo 1, 2, 3, 4, hasta las 6. Y existen otras, pues, como por ejemplo, podocitopatía asociada a lupus, microangiopatía trombótica asociada a lupus, etcétera, ¿no? El síndrome de Sjögren también puede ocasionar, por ejemplo, glomerulonefritis,
¿no? Ya sea obviamente por depósito de inmunocomplejos, también crioglobulinemia, que puede también dañar el riñón, y también acidosis tubular renal, ¿no? De tipo 1, ¿no? Lo otro es la poliarteritis nodosa. Las enfermedades de depósito también se caracterizan por daño renal. La amiloidosis principalmente se caracteriza por síndrome nefrótico, pero también con daño multiorgánico, principalmente cardíaco, ¿no? O neurológico. Algunas enfermedades metabólicas también causan lesiones, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la nefropatía, el hiperparatiroidismo, etcétera, ¿no? Neoplasias también, ¿no? Post-tratamiento. Eh, Se puede observar, por ejemplo, ciertos quimioterápicos también pueden ocasionar esto, nefropatía tubulointersticial, por ejemplo, los platinos, ¿no? Otros, por ejemplo, como los linfomas, ¿no? Y las leucemias, ¿no? Obviamente pueden ocasionar ya sea por lisis tumoral o ya sea porque infiltran los riñones, ¿no? Ocasionan nefromegalia. Mieloma múltiple, nefropatía por mieloma, algunos fármacos como los AINES también pueden causar nefritis tubulointersticial y también algunos problemas de anticoagulación, ¿no? Traumatismos, por ejemplo, pueden ocasionar hematomas renales, ¿no? En el interrogatorio también es importante documentar los antecedentes familiares y o congénitos, ¿no? Estos antecedentes familiares y o congénitos pueden estar en relación a litiasis que causan hipercalciuria, riñones poliquísticos, amiloidosis, por ejemplo, que también puede tener una base, en algunos casos, genética, la enfermedad de Fabry, ¿no? Que es una enfermedad también de depósito, ¿no? Que puede ocasionar, pues, lesión, o sea, enfermedad renal crónica evolutiva, ¿no? Alport, obviamente, si se encuentra asociado a hipoacusia, y en algunos casos Fanconi, ¿no? Que también se caracteriza principalmente por una nefropatía tubulointersticial próxima. Algunos otros síntomas también son muy importantes documentar siempre en el tema renal. El tema de la disuria, ¿no? Que ya me imagino que deben saber lo que se asocia pues a principalmente infección urinaria, pero no siempre. Ver el tema de frecuencia, urgencia, el dolor del flaco, nocturia, hematuria, incontinencia, dolor testicular e impotencia. El tema de la disuria es un tema que siempre es importante documentarlo, ¿no? Y es muy frecuente cuando ustedes van a estar chequeando a algunos pacientes, van a tener que documentar si el tema de su disuria es secundaria a una infección urinaria, ¿no? Entonces, el dolor al orinar tiene que ver mucho con el tema, con el comienzo, ¿no? Si es uretral, ¿no? O al terminal, que puede ser vesical, ¿no? Eso es típico al tema de interrogatorio, ¿no? Eh, Algunas asociaciones con dolor, por ejemplo, suprapúbico, ¿no? La descarga en varones, por ejemplo, tiene que ver mucho con las infecciones de tracto, o sea, de tracto urinario y también de infecciones de transmisión sexual, la famosa uretritis, ¿no? En el varón, también puede haber en mujeres. Los adultos mayores tienen un problema que generalmente tiene que ver con la próstata en los varones. Por ejemplo, la disminución del chorro en la orina, el goteo posmiccional, el incremento en la frecuencia, menor volumen y la presencia de tenesmo. Entonces, y en algunos casos las mujeres, conforme van teniendo una evolución de la hito y llegan a pielonefritis, tienen náuseas, vómitos, fiebre, y en algunos casos también pueden tener descarga, obviamente como consecuencia de una infección de tracto urinario o una ITS, ¿no? El otro tema también importante es ver la frecuencia, ¿no? El aumento de la frecuencia versus la poliuria no es lo mismo, ¿no? Uno puede tener varias orinas al día, pero no en el volumen que requiere una poliuria.
Una poliuria se define como más de 3 litros por día de orina, ¿no? Que obviamente tiene que ser objetivado, ¿no? En el paciente. Lo primero después también es el tema, obviamente, si asociación a disuria. Generalmente el aumento en frecuencia se asocia a disuria y la urgencia también se asocia a disuria. Acá existe también el otro término que es nocturia, ¿no? Que significa el hecho de ir bueno, a orinar de forma frecuente durante la noche. Pero esto normalmente tiene que responder a si hay presencia de poliuria o no hay presencia de poliuria. Si es que no hay presencia de poliuria y solo es nocturia, por ejemplo, puede ser el indicativo ya sea de enfermedades cardíacas o enfermedades renales, ¿no? Como van a ver, algunos pacientes con nefropatías de algún tipo, bueno, pueden tener también nocturia. Y la falla cardíaca también puede tener nocturia. La pérdida de concentración de la habilidad para concentrar el riñón, ¿no? También puede estar enfermedad renal crónica y malnutrición. Hay también nocturia con poliuria, como por ejemplo diuresis acuosa, ¿no? Que tiene que ver con los problemas de diabetes insípida. Estos generalmente hacen alusión a defectos tubulointersticiales, ya sea por problemas propios de los túbulos, del túbulo del túbulo distal o del túbulo colector, o en su defecto, ya sean por problemas, pues, adquiridos, ¿no? Secundarios. Uno de los ejemplos, por ejemplo, son las drogas, ¿no? O los trastornos hidroelectrolíticos, como la hipercalcemia, la hipocalemia, por ejemplo, que pueden causar estos cuadros. Lo otro también, por ejemplo, es el consumo de litio o anfotericin B, que se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de micosis sistémica, ¿no? Por ejemplo, criptococo, ¿no? Y litio, que se utiliza en el caso de desorden bipolar, por ejemplo, ¿no? También, o por ejemplo, de hipertiroidismo. Algunas veces también se puede ocasionar esto, nocturia, ¿no? Con poliuria. El otro punto también es diuresis por solutos. La causa más frecuente es diabetes mellitus no controlada. Y esto es, por ejemplo, un dato muy importante al momento de preguntar a un paciente diabético si es que nos da la impresión de que no controla, ¿no? Por ejemplo, si orina muy frecuentemente en la noche. Entonces, generalmente los diabéticos al expulsar mucha glucosa por la orina, ellos independientemente de la hora van a orinar, ¿no? O sea, pueden orinar en la noche, en el día, obviamente se deshidratan, ¿no? También puede haber cuadros secundarios a diuresis post-obstructiva o fases de recuperación de necrosis tubular aguda que pueden causar, por ejemplo, poliuria. La nocturia tiene que indicar, pues, si es que el paciente se despierta para ir a orinar y verdaderamente indica siempre una patología, ¿no? O sea, si un paciente les dice que hay nocturia, es evidente que tiene que hacerle caso y buscar siempre un problema en el riñón, definitivamente. No van a estar pensando que tiene nocturia porque toma mucha agua. Puede ser, pero siempre hay que buscar, pues, obviamente, si hay algún problema, ya sea osmolar o tubulointersticial. El otro punto es el dolor en el flanco. El dolor en el flanco puede ser de diferentes orígenes, ¿no? Que pueden estar en relación a piedras, que es lo más frecuente, ¿no? Un dolor a ese nivel en un paciente varón de forma súbita, que puede o no estar asociado con hematuria, tiene que ver con piedra, ¿no? En este caso, cálculo, litiasis, ¿no? Que en algunas veces es unilateral, ¿no? Muchas veces, ¿no? Lo raro sería ser bilateral y eso amerita un estudio, ¿no? De metabo- del metabolismo, ¿no? Después otros cuadros, por ejemplo, la trombosis de vena renal, la pielonefritis aguda, que es consecuencia obviamente de una infección de tracto urinario, ¿no? Cuadros obstructivos también pueden ocasionar dolores lumbares. Otro, por ejemplo, los tumores renales, ¿no? Sobre todo el cáncer de células renales, ¿no? Que pueden obviamente originar esos problemas, ¿no? Y algunos extraordinarios también puede dar dolor en flaco, por ejemplo, la apendicitis retroperitoneal, retrocecal, por ejemplo, les puede dar
pues un dolor bastante intenso, simulando incluso una piel, etcétera, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. La salpingitis, el dolor torácico, todos ellos pueden dar también temas de origen urinario. Acá ustedes pueden ver cómo es la irradiación del dolor renal, ¿no? Y el dolor ureteral hacia dónde se va, ¿no? Por lo general. La hematuria también es un síntoma de mucha importancia, ¿no? Que tiene que ver con la presencia de hematíes en orina y en general el consenso es que debe haber más de 3 hematíes por campo, mayor o igual, ¿no? Algunos otros manejan hasta 5 por campo, pero bueno, lo que se prefiere al menos en general es que sea más de 3 por campo. Luego también la cantidad de eritrocitos por mililitro de sangre de muestra centrifugada, que en algunos casos lo define como más de 8.000 por mililitro o más de 13.000 por mililitro. Un dato también importante es ver si es que es microscópica o es visible o es macroscópica. Si es que la hematuria es microscópica, lo importante es su persistencia, sobre todo si es que este persiste entre 0 y 1. En el caso de la macroscópica, solo basta hasta 1 mililitro, suficiente para teñir la orina, ¿no? Luego también es importante saber si la procedencia es glomerular versus una no glomerular, renal o vías urinarias, porque estas dos entidades tienen diferentes etiologías. Ahora, una tercera cuestión también importante al momento de identificar una hematuria es cuáles son los claves que debo identificar. Existen múltiples cosas que debe tener en cuenta en la historia clínica, el examen físico y los auxiliares. Y eso tiene que ver mucho con la fiebre, el dolor, por ejemplo, la baja de peso, si hay presencia de tesis hemorrágica, aumento de peso o baja de peso, hemoptisis, artralgias o estigmas reumatológicos, orina espumosa, consumo de drogas o medicaciones. También tiene que ver con la presión arterial, adenopatías, palidez, equimosis, púrpura, presencia de edemas. Por ejemplo, algunos estudios como el hemograma, la coagulación, la creatinina, la urea, la proteinuria, sobre todo el ratio, proteinuria, creatinuria y otros estudios. Luego también, obviamente, hay que ver si es que la hematuria es parte de una enfermedad sistémica o solo localizada. Como pueden ver, todo esto es una elaboración propia de mi persona que tiene que ver mucho con algunas claves, por ejemplo, diagnósticas y en los estudios que se pueden sugerir en algunos problemas de hematuria. Por ejemplo, los problemas sistémicos, metabólicos o hormonales, por ejemplo, el escorbuto, la deficiencia de vitamina K o la hipercalcemia o hipercalciuria, también pueden causar litiasis y causar hematuria, ¿no? Normalmente las claves de diagnóstico tienen que ver las púrpuras, sobre todo no palpables, el sangrado gingival, la poliuria, la constipación y la litiasis. Y los estudios que se deben solicitar, por ejemplo, son coagulación, PTH intacta, calciuria, citaturia y pH urinario, etc. Dentro de las autoinmunidades tenemos la vasculitis y obviamente las nefropatías, obviamente secundarias a enfermedad autoinmune sistémica, que tienen que ver con estigmas reumatológicos, lesiones pulmonares como la púrpura, etcétera, petequias o púrpura en PTI, y ambas entidades, pues obviamente hay que pedir estudios, ¿no? Que incluyen un ANO, un ENA, un ANCA, crioglobulina, biopsia renal, etcétera, ¿no? El tema de las drogas también que puede causar hematuria, AINES o anticoagulantes, ¿no? Obviamente la historia y los antecedentes nos van a dar, y los estudios que se tienen que hacer, pues es un examen completo de orina, un tema de la coagulación. Tanto la amiloidosis te puede dar depósitos de infiltración, pero no es habitual que cause hematuria, salvo que cause, por ejemplo, infiltración o placas de infiltración a nivel de la vejiga y cause más una cistitis hemorrágica, ¿no? Que otra cosa. Obviamente el tema de la amiloidosis tiene que ser obviamente descartado, prostática, disnea como cardiopatía amiloidea, hepatosplenomegalia como enfermedad de depósito, proteína y púrpura. Y la alusión generalmente, o sea, ¿qué es lo que generalmente se asocia? Es la amiloidosis de cadena ligera, ¿no? Que es la L, secundario a gamapatía monoclonales o discrasia de plasmáticas. Un ejemplo es mieloma múltiple. Los cuadros neoplásicos, como por ejemplo leucemias o mielodisplasia o linfoma, su clave obviamente son los síntomas B, la fiebre, la pancitopenia, la hiperleucocitosis, etcétera, y dan obviamente estudios como LPA o biopsia de hueso, citometría de flujo.
Otro tema es el tema infeccioso, que tiene que ver con la endocarditis infecciosa y la o tuberculosis, como fiebre, soplo cardíaco, hepatoespleno, manchas de Roux, etcétera, y hemocultivos y BK cultivos. Los temas congénitos, como por ejemplo las células falciformes o las hemofilias, también les puede dar, por ejemplo, hematuria, ¿no? En algunos casos. En esos casos, los estudios tienen que ir a los tiempos de coagulación, electroforesis, LP, actividad de los factores de coagulación, como el factor 8, por ejemplo, etc. La hipertensión maligna también puede causar hipertensión, esto puede dar daño, por ejemplo, renal, y causar hematuria en el contexto de una HTA secundaria y la trombosis de venosa renal, ya les mencioné. Generalmente en estos casos se pide síndrome, perfil de síndrome antifosfolípido. Otro tema también importante es el tema de la incontinencia, ¿no? Que es la pérdida involuntaria de orina y que se caracteriza por ser de tres tipos, incluso hasta cinco, ¿no? Ser de rebozo, ser de urgencia, ser mixta, ¿no? Y también hay rebosamiento y funcionales, esfuerzo, urgencia y mixta. El dolor testicular, por ejemplo, por otro lado, también tiene que ver en una parte que puede considerarse una emergencia, la torsión. Y obviamente eso es un cuadro de emergencia que debe ser manejado. Pero como verán, existe un montón de causas de dolor que ya sea del mismo testículo o ya sea porque existe una irradiación hacia esa zona. Como por ejemplo, esto, algunas otras enfermedades como los dolores referidos, neuritis genitofemoral, neuritis, fibrositis, aneurisma o apendicitis. La impotencia también tiene que ver mucho con el tema psicógeno y a veces orgánico. Sobre todo en el tema orgánico puede ser parte de una enfermedad médica que aún no ha sido diagnosticada, ¿no? Por ejemplo, la amiloidosis también, ¿no? Para hacer alusión a este tema, también puede presentarse con eso y ser evolutivo. Tenemos la ateromatosis, fibrosis, trauma pélvico, etcétera, esclerosis múltiple, drogas, ¿no? Enfermedades sistémicas, tiroideas, etcétera. Obviamente, en el examen físico, los riñones siempre se evalúan a la percusión, sobre todo para determinar si es que hay dolor o no hay dolor, ¿no? Ese dolor costofrénico, ¿no? También la auscultación puede ser muy importante en enfermedad renovascular porque puede haber un soplo a nivel de la arteria renal, ¿no? Así es como se hace, por ejemplo, la maniobra del golpeteo de Murphy, ¿no? Mm, Bien. Acá, por ejemplo, en estas maniobras son muy importantes, seguro algunos ya lo han visto, cuando se aplican este tipo de golpeteo para poder determinar si hay dolor, ¿no? Cuando hay mucho dolor en esta zona, ya con toda seguridad, eso se piensa de que eso es una pielonefritis, ¿no? Pero no solamente eso, sino también las urolitiasis o nefrolitiasis también pueden dar mucho dolor ahí, ¿no? Entonces hay que tener bastante, bueno, momento obviamente de hacer el examen. Obviamente ustedes ya en el interrogatorio han podido sacar sus datos y necesitan pues evaluar con cierto grado de certeza si eso puede corresponder a un problema renal, ¿no? Etcétera. Estos son otros puntos auscultatorios, por ejemplo, abdominales, donde se puede auscultar, por ejemplo, la arteria renal, la arteria ilíaca, la femoral, etcétera, ¿no? Bien, no sé si tiene alguien alguna pregunta. Delegado. Me parece que no hay dudas, doctor. Ya, muy bien. Yo creo que